Mi esposa me está obligando a acostarme con su mejor amiga y embarazarla, pero descubrí el secreto que han estado ocultando. Mi esposa Patricia y yo llevábamos 6 años casados, y todo iba bastante bien. Ambos teníamos trabajos decentes, compramos una casa pequeña en los suburbios y hablábamos sobre tal vez tener hijos en 1 año o 2, una vez que ahorráramos más dinero. Su mejor amiga, Carmen, había estado cerca desde antes de que nos casáramos. Siempre estaba en nuestra casa. Venía de vacaciones con nosotros, básicamente como una tercera persona en nuestro matrimonio, pero no me importaba porque Patricia era feliz. Carmen no podía mantener un novio por más de unos meses, y siempre se quejaba de cómo su reloj biológico estaba corriendo desde que cumplió 35 años. Hacía estas bromas sobre robar mi esperma que me incomodaban, pero Patricia siempre decía que solo estaba jugando. Entonces, una noche después de que Carmen se fue a casa de la cena, Patricia me sentó para una conversación seria. Dijo que Carmen realmente quería un bebé, y preguntó si consideraría ayudarla. Pensé que se refería a ir a una clínica o algo así, pero no. Patricia quería que realmente durmiera con Carmen hasta que quedara embarazada. Dijo que sería más barato que la fertilización in vitro y Carmen confiaba en mí para ser el padre. Dije, absolutamente no. Eso era una locura. Patricia se molestó y dijo que estaba siendo egoísta, que Carmen era como familia, y la familia se ayuda entre sí. Realmente usó exactamente esas palabras. Por semanas después de eso, Patricia siguió sacando el tema. Diría cosas como, Carmen sería una madre tan buena, y no quería ayudar a que eso sucediera. Señalaría a hombres con niños en el parque y diría, ese podría ser yo ayudando a criar el bebé de Carmen. Llegó al punto donde lo mencionaba todos los días. Carmen también empezó a actuar diferente. Usaría ropa muy reveladora cuando venía y me tocaba el brazo constantemente cuando hablábamos. Hacía comentarios sobre qué bebés hermosos haríamos. Una vez se sentó literalmente en mi regazo en una fiesta, y Patricia solo me sonrió desde el otro lado de la habitación. Empecé a evitar estar en casa cuando Carmen estaba allí. Entonces Patricia me dijo que había hecho una cita para que los tres nos encontráramos con un consejero para discutir el arreglo. Me negué a ir. Fue cuando Patricia dijo que si realmente la amaba, haría esta única cosa para hacerla feliz. Lloró, y dijo que le prometió a Carmen que ayudaría. Y ahora me estaba haciendo parecer mentirosa. Dijo que tal vez no estábamos destinados a estar juntos si no podía apoyar a su amiga. Esa noche me fui a quedar a la casa de mi hermano para tener espacio. Mientras estaba fuera, recordé que Patricia había estado actuando raro con su teléfono últimamente, siempre llevándolo al baño y volteándolo boca abajo. Había respaldado su teléfono a nuestra cuenta, compartida en la nube meses atrás por seguridad, y aún tenía acceso. Así que lo revisé. Lo que encontré me enfermó. Patricia y Carmen habían estado planeando esto por casi 1 año. Tenían un plan completo donde yo embarazaría a Carmen. Entonces Patricia se divorciaría de mí alegando que engañé. Usarían el bebé como prueba del affair. Patricia obtendría la casa en la pensión alimenticia y criarían el bebé juntas. Había mensajes sobre cómo habían estado enamoradas desde la universidad, pero Patricia se casó conmigo por estabilidad financiera. Me llamaban su boleto de comida y donante de esperma. Carmen había escrito que una vez que tuvieran mi bebé y mi dinero, finalmente podrían estar juntas abiertamente. Ya habían consultado con un abogado de divorcios sobre cómo hacer que la historia de engaño funcionara. El abogado les dijo que si podían probar adulterio con un embarazo, Patricia obtendría todo. Incluso discutieron grabarme con Carmen sin mi conocimiento para hacerlo parecer peor. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a mi abogado de divorcios esa mañana. Entonces volví a casa y actué normal. Le dije a Patricia que había estado pensando en ello y tal vez deberíamos hablar más sobre ayudar a Carmen. Ambas se emocionaron tanto. Patricia empezó a planear cuándo pasaría basado en el ciclo de Carmen. Querían hacerlo la próxima semana cuando Carmen estuviera ovulando. Acepté y dije que deberíamos tener una cena agradable primero para asegurarnos de que todos estuvieran cómodos. Esa cena fue el viernes por la noche. Carmen vino en este vestido diminuto y siguió dándome miradas. Patricia hizo mi comida favorita y ambas siguieron llenando mi copa de vino. Después de la cena, Patricia sugirió que todos fuéramos al dormitorio para hablar más privadamente. Fue cuando les dije que sabía todo. Saqué mi teléfono y les mostré las capturas de pantalla. La cara de Patricia se puso completamente blanca, como si alguien hubiera drenado toda la sangre de ella. Sus manos empezaron a temblar tanto que tuvo que agarrar el borde de la mesa. Carmen saltó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás y su copa de vino se volcó. Vino tinto extendiéndose por el mantel blanco como sangre. Ambas empezaron a hablar al mismo tiempo, sus voces volviéndose más altas y agudas. Patricia seguía diciendo que los mensajes eran falsos, que debía haberlos inventado de alguna manera. Carmen estaba alegando que había tergiversado todo, que estaba sacando sus conversaciones privadas de contexto. Solo me quedé sentado allí con mi teléfono en la mano, completamente tranquilo, viéndolas entrar en pánico. Las dejé hablar una sobre la otra por unos 30 segundos antes de decir que ya había enviado todo a mi abogado esa mañana. La habitación se quedó silenciosa excepto por la respiración de Patricia, que sonaba como si hubiera estado corriendo. Carmen se movió hacia la puerta principal, pero me levanté y bloqueé su camino. Le dije que se sentara de nuevo porque iba a escuchar exactamente lo que pasó después. Trató de empujarme, pero no me moví. Expliqué que mi abogado tenía copias de cada mensaje, cada correo electrónico, cada detalle de su plan. Les dije que su esquema para fingir adulterio era prueba documentada de conspiración para cometer fraude. Patricia podría estar de acuerdo con un divorcio justo ahora mismo, o me aseguraría de que todos los que conocíamos supieran lo que trataron de hacer. Les mostraría a sus padres, a su jefe, a nuestros amigos, a todos. La cara de Carmen se puso roja y empezó a llorar, pero no eran lágrimas tristes.
Se veía furiosa. Patricia solo siguió mirándome como si no reconociera quién era. Fue cuando Patricia se desplomó completamente. Agarró mis manos y trató de sostenerlas, sus dedos fríos y temblorosos. Dijo que sí me amaba, que todo fue idea de Carmen desde el principio. Alegó que Carmen la manipuló, que nunca realmente quiso seguir con ello. La cabeza de Carmen se giró hacia Patricia tan rápido que escuché crujir su cuello. Gritó que Patricia era una mentirosa, que Patricia fue quien inventó todo el plan. Carmen dijo que solo siguió porque Patricia la convenció de que era la única forma en que podrían estar juntas. Empezaron a gritarse, señalándose con el dedo, cada una tratando de culpar a la otra. Solo las observé volverse una contra la otra exactamente como sabía que lo harían. Era casi triste lo predecibles que eran. Todo ese planeamiento e intriga, y en el segundo que las atraparon, su sociedad se desplomó. Les dije a ambas que salieran de mi casa. Patricia tenía hasta mañana por la mañana para empacar sus cosas esenciales e irse. Todo lo demás lo manejaríamos a través de abogados. Patricia empezó a rogar quedarse y hablar, diciendo que podíamos resolver esto si solo escuchara. Trató de alcanzarme otra vez, pero di un paso atrás. Le dije que había terminado de escuchar mentiras. Saqué mi teléfono y llamé a mi hermano Teodoro. Carmen trató de irse, pero le dije que esperara hasta que llegara Teodoro porque no confiaba en ninguna de las dos solas en mi casa. Pensé que podrían tratar de borrar cosas de mi computadora o tomar papeles importantes. Patricia siguió llorando y diciendo mi nombre una y otra vez. Carmen se volvió a sentar en la mesa y solo miró el vino derramado, sin mirar a ninguno de nosotros. Los 20 minutos hasta que llegó Teodoro se sintieron como horas. Teodoro apareció más rápido de lo que esperaba. Debió haber estado corriendo todo el camino. Abrí la puerta y miró mi cara, luego a Patricia llorando en el sofá y a Carmen sentada en la mesa, y supo que había pasado algo grande. Le entregué mi teléfono con las capturas de pantalla abiertas. Su cara cambió mientras las leía. Su mandíbula se tensó y sus ojos se endurecieron. Cuando miró a Patricia, nunca lo había visto mirar a alguien de esa manera antes. Le dijo que tomara lo que necesitara para esta noche y se fuera. Su voz era aterradoramente tranquila. Patricia trató de explicar, pero Teodoro la cortó. Dijo que no quería escucharlo. Agarró su cartera y su abrigo, aún llorando, y se fue sin otra palabra. Carmen la siguió. Ninguna de las dos miró atrás. Teodoro cerró la puerta detrás de ellas y se giró hacia mí. Dijo que cambiaríamos las cerraduras esta noche y que me quedaría en su lugar hasta que el divorcio fuera definitivo. Dijo que Patricia no merecía otro segundo de mi tiempo o energía. Fuimos a la ferretería justo entonces, a casi las 22 horas de la noche. Teodoro sabía qué cerraduras conseguir y cómo instalarlas. Volvimos a la casa y cambió las cerraduras de la puerta delantera y trasera mientras yo empacaba una maleta. Le tomó menos de una hora. Trabajó rápido y no habló mucho, pero podía decir que estaba enojado en mi nombre. Cuando terminamos cargamos mis cosas en su camioneta. Eché un último vistazo a la casa antes de irnos. Ya no se sentía como hogar. Se sentía como un lugar donde me habían engañado por 6 años. El apartamento de Teodoro estaba al otro lado de la ciudad, más pequeño que mi casa, pero limpio y silencioso. Me acomodó en su cuarto de huéspedes y me dijo que durmiera si podía. No pensé que podría, pero estaba tan exhausto por la caída de adrenalina que me desmayé casi inmediatamente. La mañana siguiente, me desperté con golpes en la puerta de Teodoro. Eran apenas las 8 de la mañana. Teodoro respondió, y escuché la voz de Patricia. Luego otra voz de mujer que reconocí como su madre, Olivia. Me vestí rápido y salí del cuarto de huéspedes. Olivia estaba parada en la sala de Teodoro, mirando alrededor como si fuera dueña del lugar. Empezó a gritarme en el segundo que me vio. Dijo que era cruel y despiadado por abandonar a mi esposa, que Patricia la llamó sollozando anoche, diciendo que la eché sin razón. Dijo que cualquier problema que tuviéramos, deberíamos resolverlo como adultos en lugar de que yo huyera. No dije nada. Solo saqué mi teléfono y se lo entregué. Le dije que leyera los mensajes entre su hija y Carmen. La cara de Olivia cambió mientras pasaba por las capturas de pantalla. Su boca se abrió un poco y su mano se alzó para cubrirla. Leyó por lo que se sintió como una eternidad, sus ojos abriéndose más y más. Cuando finalmente levantó la vista, ya no estaba gritando. Se giró hacia Patricia, que estaba parada detrás de ella mirando el suelo. Olivia preguntó si esto era real. Patricia empezó a decir algo, pero Olivia la cortó. Preguntó si Patricia realmente planeó engañarme para embarazar a Carmen para poder divorciarse de mí y quedarse con todo. Su voz se quebró en la última palabra. Patricia trató de explicar, pero nada de lo que dijo tenía sentido. Olivia siguió moviendo la cabeza. Le preguntó a Patricia si realmente era esa persona, si había criado a alguien que pudiera hacer algo así. Patricia empezó a llorar otra vez. Olivia me devolvió el teléfono y le dijo a Patricia que se iban. No se disculpó conmigo, pero podía ver en su cara que estaba avergonzada. Se fueron, y Teodoro cerró la puerta otra vez. El lunes por la mañana, me reuní con Elena Velázquez en su oficina en el centro. Era la abogada de divorcios, a quien había enviado las capturas de pantalla el sábado por la mañana. Su oficina estaba en el piso 10 de un edificio de vidrio con vista a toda la ciudad. Tenía las capturas de pantalla impresas y extendidas por su escritorio cuando entré. Me dijo que este era uno de los casos más claros de fraude y conspiración que había visto en 15 años de práctica. La mayoría de los casos de divorcio eran desordenados y emocionales con muchos, ella dijo, pero este tenía todo documentado en sus propias palabras. Explicó que el plan de Patricia para fingir adulterio en realidad funcionó en su contra. Ahora, teníamos prueba de que estaba tratando de manipular el sistema legal, lo que significaba que yo estaba en una posición mucho más fuerte que la mayoría de los esposos pasando por un divorcio. A los jueces no les gustaban las personas que trataban de manipular el sistema. Elena dijo que podríamos luchar para que yo me quedara con la casa y la mayoría de los bienes, ya que Patricia había estado planeando cometer fraude.
Preguntó si quería ir tras Carmen también, por conspiración, pero dije que solo quería terminar con ambas. 3 días después, Elena recibió una llamada del nuevo abogado de Patricia. Elena lo puso en altavoz para que pudiera escuchar. El abogado trató de alegar que los mensajes eran solo desahogo entre amigas que no significaban nada real. Las personas dicen cosas cuando están molestas que no significan realmente. Elena ni siquiera se detuvo antes de responder. Señaló que Patricia y Carmen habían consultado con un abogado de divorcios sobre la estrategia específica, lo que probó intención y planeamiento, no solo desahogo. Esa consulta estaba documentada. Había correos electrónicos estableciendo la cita. El abogado del otro lado se quedó callado. Entonces dijo que hablaría con su cliente y llamaría de vuelta. Elena me sonrió después de colgar. Dijo que el abogado de Patricia acababa de darse cuenta de lo mal que se veía esto, y probablemente le estaba diciendo a Patricia ahora mismo que luchar contra esto era una idea terrible. Empecé a contarles a amigos cercanos lo que pasó, porque sabía que Patricia inventaría su propia versión de los eventos. Llamé a mi mejor amigo Cameron primero. Nos conocíamos desde la universidad. Lo encontré en una cafetería cerca de su trabajo y le mostré las capturas de pantalla. Su cara pasó por unas 5 expresiones diferentes mientras leía. Cuando terminó, dijo que estaba horrorizado, pero no totalmente sorprendido. Admitió que siempre pensó que Carmen era extrañamente posesiva de Patricia. Dijo que su amistad parecía intensa de una manera incómoda, como Carmen siempre tocando a Patricia, o sentándose muy cerca, o haciendo comentarios que parecían más que amistosos. Pero nunca imaginó que estuvieran realmente juntas y planeando algo así. Preguntó si necesitaba algo, y dije, solo necesitaba que las personas supieran la verdad antes de que Patricia empezara a mentir sobre lo que pasó. 2 semanas después del enfrentamiento del viernes por la noche, estaba revisando nuestros estados de cuenta bancarios con el asesor financiero. Quería entender exactamente qué dinero teníamos y cómo dividir las cosas justamente. Fue cuando encontré algo que me hizo sentir enfermo otra vez. Patricia había estado enviando dinero secretamente a Carmen por meses, tampoco cantidades pequeñas. Había estado pagando el alquiler de Carmen, que era 1.200 euros al mes. Había estado haciendo el pago del auto de Carmen, otros 300 euros. Había transferencias para comestibles y gasolina y otras cosas. Lo sumé, y llegó a casi 2.000 euros al mes durante los últimos 8 meses. 16.000 euros de nuestro dinero. Dinero que pensé que estábamos ahorrando para nuestro futuro, y tal vez niños algún día había estado yendo a mantener a Carmen. Patricia había estado usando mis ingresos para cuidar a su novia, mientras me mentía en la cara sobre nuestras finanzas y nuestro futuro. Envié los estados bancarios a Elena inmediatamente. Me llamó de vuelta en 1 hora y dijo que esta era evidencia aún mejor de fraude que los mensajes. Patricia había estado robando fondos matrimoniales para mantener a su compañera de aventura mientras planeaba dejarme. Esto era exactamente el tipo de cosa que los jueces odiaban. Elena presentó el divorcio el lunes siguiente por la mañana. Me llamó desde su oficina para confirmar que había presentado todo al tribunal y que el abogado de Patricia recibiría los papeles al final del día. La petición citaba fraude y abuso emocional como motivos para el divorcio, lo que se sentía preciso dado todo lo que había pasado. Pero lo que me hizo sentarme derecho en mi silla fue cuando Elena explicó que también había incluido una demanda financiera. Quería que Patricia pagara de vuelta cada euro que había dado secretamente a Carmen durante esos 8 meses. 16.000 euros de fondos matrimoniales usados sin mi conocimiento o consentimiento. El abogado de Patricia llamó a Elena 3 días después tratando de negociar. Alegó que las transferencias de dinero eran solo situaciones normales de amigo ayudando a amigo. Nada inusual o incorrecto sobre eso. Elena cerró eso inmediatamente leyéndole mensajes específicos donde Patricia y Carmen discutían usar mi dinero para construir su futuro juntas. Los mensajes dejaron cristalino que esto no era apoyo inocente de amistad. Esto estaba financiando su vida planeada después de destruir la mía. El abogado se quedó callado después de eso y dijo que había hablado con su cliente sobre opciones de acuerdo. Estaba en el apartamento de Teodoro el martes siguiente, alrededor de las 19 horas. Teodoro había ido a recoger la cena del lugar tailandés, que a ambos nos gustaba, dejándome solo en su sala viendo algún programa de cocina al que realmente no estaba prestando atención. Fue cuando alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla y mi estómago se hundió. Carmen estaba en el pasillo usando jeans y un suéter, viéndose más pequeña y nerviosa de lo que jamás la había visto. Casi no respondí, pero entonces recordé que mi teléfono estaba en mi bolsillo. Lo saqué, abrí la aplicación de grabadora de voz y presioné grabar antes de abrir la puerta. Empezó a hablar inmediatamente, palabras saliendo rápidamente como si hubiera practicado este discurso. Dijo que lo sentía, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que todo se estaba saliendo de control. Alegó que si retiraba las demandas financieras contra Patricia, testificaría en corte que todo el plan fue idea suya. Tomaría responsabilidad completa y diría que manipuló a Patricia para que siguiera. Solo me quedé parado en la puerta escuchándola tratar de salvar a Patricia tirándose bajo el autobús. Cuando finalmente paró de hablar y me miró con esos ojos esperanzados, levanté mi teléfono para que pudiera ver la aplicación de grabación corriendo. Su cara se puso completamente blanca. Le dije que su aparición aquí tratando de manipularme otra vez era solo más prueba de quién realmente era, que ahora tenía evidencia de ella tratando de interferir con procedimientos legales, que necesitaba irse y nunca contactarme otra vez. Abrió su boca como si quisiera discutir, pero nada salió. Se giró y caminó por el pasillo sin otra palabra. Cerré la puerta, paré la grabación e inmediatamente envié el archivo a Elena con un mensaje explicando lo que acababa de pasar. Elena respondió en 5 minutos diciendo que esta era evidencia perfecta de intimidación de testigo y que Carmen era una idiota. Mi teléfono sonó 2 días después mientras estaba en el trabajo. El identificador de llamadas mostró el número de Olivia y casi no respondí.
pero algo me hizo contestar. La voz de Olivia sonaba diferente de cómo había sonado en mi casa cuando me estaba gritando, más callada, de alguna manera más vieja. Dijo que necesitaba disculparse por cómo reaccionó cuando le mostré las capturas de pantalla. Había estado pensando en ello constantemente desde ese día, y se dio cuenta de que había elegido creer a su hija sin realmente mirar la evidencia. Me dijo que Patricia la había estado llamando todos los días desde el enfrentamiento, llorando y alegando que yo era abusivo y controlador, que había manipulado los mensajes de alguna manera y estaba tratando de destruir su reputación. Pero Olivia dijo que volvió y leyó todas las capturas de pantalla que le había enviado otra vez. Realmente las leyó esta vez, en lugar de solo ojearlas. Y no podía negar lo que estaba justo ahí en las propias palabras de su hija. Dijo que se sentía como si no conociera más a Patricia, que la mujer que escribió esos mensajes sobre usarme como boleto de comida no era la hija que pensó que había criado. Lloró un poco en el teléfono y dijo que estaba devastada, pero me creía y lo sentía. Realmente no sabía qué decir a eso, así que solo le agradecí por llamar. Me dijo que estaría dispuesta a testificar en mi favor si llegaba a eso, lo que me impactó. Después de colgar, me senté en mi auto en el estacionamiento por 20 minutos, solo procesando el hecho de que la propia madre de Patricia estaba de mi lado. Un mes viviendo en el lugar de Teodoro, tuve la peor noche desde que todo explotó. Era un sábado alrededor de las 2 de la mañana, y no podía dormir. Seguía pensando en todos los momentos de mi matrimonio que pensé que eran reales. Nuestro día de boda cuando Patricia lloró durante sus votos, y creí que significaba cada palabra. Las vacaciones que tomamos a la playa donde me tomó la mano, y habló sobre envejecer juntos. Cada vez que dijo que me amaba mientras secretamente planeaba destruir mi vida. Me levanté y fui a la sala donde había guardado algunas cajas de mis cosas de la casa. Encontré la que tenía nuestros álbumes de fotos, y empecé a revisarlos. Fotos de nosotros sonriendo en restaurantes, en bodas de amigos, en viajes de senderismo. En cada foto, nos veíamos felices y enamorados. Pero ahora sabía que todo era falso de su lado. Solo estaba interpretando un papel mientras yo realmente la amaba. Teodoro debe haberme oído moviéndome porque salió de su dormitorio en pantalones de ejercicio y una camiseta. No preguntó qué estaba haciendo ni me dijo que debería tratar de dormir. Solo se sentó a mi lado en el sofá y miró las fotos conmigo. Nos quedamos sentados en silencio por probablemente una hora, mientras pasaba álbum tras álbum. Me entregaba pañuelos cuando los necesitaba y mantenía su mano en mi hombro. Alrededor de las 3:30, finalmente cerré el último álbum y Teodoro preguntó si quería ver algo estúpido en televisión. Terminamos viendo episodios viejos de alguna comedia hasta que salió el sol. Nunca trató de hacerme sentir mejor o decirme que las cosas estarían bien. Solo se quedó ahí mientras lloraba por la vida que pensé que tenía. Cameron me llamó la semana siguiente sonando raro e incierto. Dijo que se había topado con Carmen en una cafetería en el centro esa mañana. Había estado sentada en una mesa con otra mujer y se estaban tomando de las manos a través de la mesa, no de manera amistosa, de manera de pareja. La mujer tenía su brazo alrededor de la cintura de Carmen cuando se levantaron para irse y le besó la mejilla de una manera que dejó obvio que estaban juntas. Cameron dijo que las observó por un minuto, sorprendido, luego salió y llamó a un amigo mutuo que conocía a Carmen a través del trabajo. Ese amigo le dijo que Carmen había estado saliendo con esta mujer llamada Ronin por casi 2 años. 2 años. Lo que significaba que Carmen ya estaba en una relación completa cuando ella y Patricia inventaron su plan para que yo durmiera con ella y tuviera un bebé. Me sentí enfermo cuando Cameron me dijo esto. Todo lo que pensé que entendía sobre su esquema de repente tenía otra capa que no había visto. Ni siquiera eran realmente una pareja de la manera que había imaginado. Carmen tenía su propia novia todo el tiempo. El descubrimiento de que Carmen había estado saliendo con Ronin por 2 años hizo todo mucho peor. Había estado pensando en Patricia y Carmen como 2 personas enamoradas que querían estar juntas, pero necesitaban mi dinero para hacerlo funcionar. Eso ya era bastante malo. Pero saber que Carmen tenía una novia completamente separada significaba que su plan era aún más calculado y frío de lo que había realizado. Ni siquiera estaban realmente juntas. Solo se estaban usando una a la otra para usarme a mí. Patricia quería el bebé de Carmen como prueba de mi aventura para poder quedarse con todo en el divorcio. Carmen quería mi ADN, y probablemente algunos de esos 16.000 euros que Patricia le había estado dando. Y Ronin estaba solo sentada en el fondo todo el tiempo mientras su novia planeaba quedar embarazada con mi hijo. Las capas de mentiras me dolían la cabeza. Empecé a preguntarme si alguna vez conocía a cualquiera de ellas en absoluto, si algo sobre los últimos 6 años había sido real. Cada memoria ahora se sentía contaminada, sabiendo cuántas personas me estaban mintiendo a la vez. La mediación pasó un jueves por la mañana en una sala de conferencias en el centro. Elena se sentó a mi izquierda. Patricia y su abogado se sentaron al otro lado de la mesa y el mediador se sentó en la cabecera tratando de verse neutral y profesional. Habíamos estado allí por 1 hora revisando la división de bienes, cuando Patricia de repente empezó a llorar. Lágrimas reales corriendo por su cara, su voz temblando mientras me miraba directamente. Dijo que sabía que había cometido errores, pero que aún me amaba, que quería trabajar en nuestro matrimonio si le daba una oportunidad, que podríamos ir a terapia y arreglar esto. El mediador se veía incómodo, pero preguntó si hablaba en serio sobre la reconciliación. Patricia asintió y extendió la mano a través de la mesa como si quisiera tomar mi mano. El mediador entonces preguntó si estaba dispuesta a ser completamente honesta sobre la planeación de la aventura y devolver el dinero que le había dado a Carmen. Patricia retiró su mano inmediatamente. Sus lágrimas pararon como si alguien hubiera presionado un interruptor. Dijo que no admitiría nada porque no hizo nada malo. Así de simple. No más llanto. No más hablar sobre amarme o arreglar las cosas.
Su abogado puso su mano en su brazo como si estuviera tratando de evitar que hablara, pero ella lo ignoró. Dijo que los mensajes eran conversaciones privadas que yo no tenía derecho a leer y que dar dinero a una amiga no era un crimen. El mediador se recostó en su silla y lo vi escribir algo en su bloc de notas. Incluso él podía ver exactamente quién era ella ahora. Elena me miró y le di un pequeño asentimiento. Le dijo al mediador que habíamos terminado de tratar de negociar y procederíamos con el divorcio como fue presentado. Llegamos a un acuerdo 2 semanas después, sin ir a corte. Patricia obtuvo sus pertenencias personales, su auto y nada más. Ni casa, ni ahorros, ni pensión alimenticia. Tuvo que aceptar pagar de vuelta la mitad de los 16.000 euros que le había dado a Carmen, lo que llegó a 8.000 euros pagados en los próximos 2 años, a 333 euros por mes. Elena me dijo que probablemente podría luchar por más, tal vez incluso recuperar todos los 16.000, pero arrastrar esto por la corte me costaría miles en honorarios legales, además de más meses teniendo a Patricia en mi vida a través de fechas de corte y audiencias y declaraciones. Dijo que a veces la mejor venganza era simplemente terminar con alguien. Acepté el acuerdo porque quería a Patricia fuera de mi vida más de lo que quería cada euro de vuelta. El abogado elaboró los papeles y ambos firmamos. Su abogado se veía aliviado. Patricia se veía enojada pero atrapada. Elena se veía satisfecha. Solo me sentí cansado. El divorcio se finalizó 4 meses y 3 días después de esa cena del viernes por la noche, cuando les mostré las capturas de pantalla. Elena me llamó un martes por la mañana para decir que el juez había firmado los papeles y estaba oficialmente terminado. Fui a su oficina esa tarde para recoger mis copias. Teodoro vino conmigo porque sabía que no quería estar solo para esto. Elena me entregó la carpeta con todos los documentos finales y me felicitó por ser un hombre libre. Me senté en su oficina mirando los papeles que decían que mi matrimonio había terminado. 6 años juntos se habían ido, excepto que nunca había sido realmente juntos. Había sido Patricia usándome mientras yo amaba a alguien que no existía. Me sentí aliviado de que hubiera terminado, triste de haber desperdiciado tanto tiempo, enojado de que me hubiera hecho esto, pero principalmente me sentí libre, como si finalmente pudiera respirar sin preguntarme qué estaba planeando, o a quién le estaba enviando mensajes, o qué mentiras estaba diciendo. Teodoro puso su mano en mi hombro y preguntó si estaba bien. Le dije que lo estaría. Salimos de la oficina de Elena y fuimos a almorzar, porque no podía pensar en nada más que hacer con esta extraña sensación de estar repentinamente soltero. Me mudé a mi propio apartamento 3 semanas después de que el divorcio se finalizó. Teodoro. Había sido increíble dejándome quedarme con él, pero necesitaba espacio que fuera completamente mío, un lugar sin memorias de Patricia, o Carmen, o cualquiera de las mentiras. Encontré un pequeño lugar de un dormitorio a unos 20 minutos del trabajo. El alquiler era razonable, y el edificio era viejo pero limpio. No tenía muchos muebles ya que Patricia se había quedado con la mayoría de lo que había en la casa como parte de sus pertenencias personales. Teodoro me dio su sofá viejo que había estado planeando reemplazar. Cameron trajo una mesa de cocina y sillas que había estado guardando en su garaje. Otro amigo donó una estantería y algunas lámparas. Mi dormitorio tenía un colchón en el suelo y una cómoda de plástico que compré en una tienda de descuento. Todo el lugar se veía como un apartamento de universidad con muebles desiguales y paredes desnudas. Pero era honesto. Cada artículo en ese apartamento estaba ahí porque alguien realmente se preocupaba por mí y quería ayudar. Nada fue elegido por Patricia para combinar con su visión falsa de nuestra vida falsa juntos. Me senté en el sofá viejo de Teodoro esa primera noche, comiendo pizza directamente de la caja y mirando alrededor de mi pequeño, honesto, real apartamento. No era mucho, pero era mío, realmente mío. Y eso se sentía mejor de lo que la casa con Patricia jamás había sido. Descubrí cerca de un mes después de mudarme a mi apartamento que Cameron había estado siguiendo lo que les pasó a Patricia y Carmen después de que todo se desplomó. Me dijo durante el café un sábado por la mañana que su relación no sobrevivió el divorcio. Se habían vuelto completamente una contra la otra, cada una culpando a la otra por el fracaso del plan y porque yo descubriera. Carmen aparentemente se había mudado a otro estado para vivir con Ronin, la novia que había estado escondiendo todo el tiempo. Cameron dijo que Carmen simplemente empacó y se fue sin ni siquiera despedirse de nadie, lo que parecía apropiado para alguien que había estado mintiéndole a todos por años. Patricia estaba viviendo con su madre, Olivia, y trabajando en ventas al por menor en alguna tienda de ropa en el centro comercial. No podía permitirse su propio lugar por la deuda que me debía, y porque había perdido su trabajo decente cuando se corrió la voz sobre lo que había tratado de hacer. Cameron la había visto una vez en el supermercado, y ella había mirado directamente a través de él, como si no estuviera ahí. Dijo que se veía cansada y enojada, y se sintió mal por unos 2 segundos antes de recordar lo que había tratado de hacerme. 6 meses después de mostrarles esas capturas de pantalla, me di cuenta una mañana de que realmente estaba bien. Había estado viendo al terapeuta que Teodoro recomendó cada semana, trabajando a través de todos los problemas de confianza y la sensación de que todos a mi alrededor podrían estar secretamente planeando algo. Terapeuta me ayudó a entender que Patricia y Carmen eran específicamente personas terribles, no prueba de que todos en el mundo fueran terribles. Suena obvio cuando lo digo así, pero tomó meses hablar de ello para realmente creerlo. Empecé a poder conocer personas nuevas sin inmediatamente preguntarme qué querían de mí o qué estaban escondiendo. Podía tener una conversación normal sin analizar cada palabra por significados ocultos. Salí en algunas citas y realmente las disfruté, en lugar de pasar todo el tiempo esperando que cayera el otro zapato. Fui honesto sobre mi equipaje desde el principio. Decirle a las personas que estaba divorciado y aún trabajando en algunas cosas de confianza, y ser directo sobre ello,
realmente me hizo sentir más seguro, en lugar de menos. Entonces conseguí una promoción en el trabajo, en la que ni siquiera había estado pensando durante todo el caos del matrimonio. Mi jefe me llamó a su oficina una tarde y me dijo que me estaban ascendiendo a analista senior con un aumento decente. Dijo que había estado más enfocado y confiado en los últimos meses de lo que había estado en años. Que cualquier cosa personal con la que hubiera estado lidiando parecía haberme afilado en lugar de derribarme. Le agradecí y volví a mi escritorio, sintiendo que tal vez perder a Patricia no fue lo peor que le pudo haber pasado a mi carrera. Había estado tan distraído durante el matrimonio, siempre preocupado por hacerla feliz y lidiar con sus demandas constantes, que no me había dado cuenta de cuánta energía mental estaba tomando. Sin ese peso, realmente podía concentrarme en mi trabajo y hacerlo bien. Un año después de sacar mi teléfono y mostrarles esas capturas de pantalla, estaba sentado en mi apartamento un viernes por la noche, con Teodoro y Cameron, comiendo pizza y viendo alguna película de acción terrible, y me di cuenta de que estaba en un lugar genuinamente bueno. Mi apartamento era pequeño, pero era mío, y lo amaba. Los muebles aún eran cosas desiguales de amigos, pero se sentían más reales que cualquier cosa en la casa con Patricia jamás había tenido. Tenía amigos que habían probado ser reales cuando las cosas se pusieron difíciles. Un hermano que me había apoyado completamente durante el peor momento de mi vida. Estaba saliendo casualmente, y disfrutándolo sin la presión de tratar de construir algo permanente de inmediato. Tenía un trabajo en el que era bueno, y un futuro que era completamente mío, para construir como quisiera. Patricia y Carmen habían tratado de usarme como su boleto de comida y donante de esperma. Trataron de atraparme en su esquema y tomar todo por lo que había trabajado. En su lugar, me habían dado el regalo de saber exactamente quiénes eran antes de desperdiciar más años en ellas. Podría haber pasado otra década con Patricia, tal vez incluso haber tenido hijos con ella antes de descubrir que nunca me había amado en absoluto. La traición había sido brutal, pero el momento había sido afortunado, y sentado ahí con mi hermano y mi mejor amigo, me sentí agradecido por esa suerte.